Bueno, buenos días con todas y todos. Yo soy Joaquín Ray, director del CEFO Indígena, el Centro de Recursos para el Fortalecimiento de Derechos Indígenas que venimos construyendo desde Equitable Origin junto a la COICA y a nuestros aliados en los diferentes países de la cuenca amazónica. Hoy estamos con Carlos Quispe Dávila, quien es especialista del programa de Derechos y Justicia Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Y Carlos es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hoy está aquí con nosotros para hablarnos y discutir acerca del acuerdo de Escazú. Bueno, que no, antes de hablar más sobre eso, darte la bienvenida, Carlos, y nada, muchas gracias por este tiempo y por este espacio para hablar de este tema tan importante. Oh, muchas gracias a ustedes por su amable invitación y un saludo cordial a toda su audiencia. Espero poder compartir un poco de las cosas que estamos haciendo desde DAR para pues sumar esfuerzos, ¿no? En base a todas estas alianzas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y justo para no hablar cosas de las cuales quizás tú nos puedes informar mejor, claro, la idea de esto y por qué es importante hablar del acuerdo escaso es porque la próxima semana, o bueno, en realidad en una semana y media se va a celebrar en Chile el primer encuentro de los firmantes o de las partes firmantes, la COP 1 del acuerdo de Escazú. Pero yendo más atrás, queríamos preguntarte que nos cuentes. Claro, ¿en qué contexto se pone en agenda la necesidad de un acuerdo como el de Escazú y cuál es alguno de los elementos más importantes de este acuerdo? Adelante. Sí, gracias. Bueno, el contexto en el cual surge Escazú es uno muy lamentable, ¿no? Estamos en medio de una crisis climática en la cual parece no haber una marcha atrás, ni tampoco una clara voluntad política para tomar medidas efectivas, ¿no? Más allá de algo declarativo. Y de otro, un contexto latinoamericano en el cual eh, los números de amenazas, ataques y asesinatos en contra de defensores y defensoras indígenas ambientales va en lamentable aumento, ¿no? Y esto aunado con cifras alarmantes de deforestación e incremento de actividades ilícitas, actividades extractivas también, que son impulsadas sin las suficientes salvaguardas ambientales, a espaldas de los propios pueblos indígenas. Entonces, en ese contexto es que surge Escazú, ¿no? Que refuerza, dicho sea de paso, derechos como los de participación, transparencia, eh, y al mismo tiempo insta a que los estados que lo hayan firmado pues puedan fortalecer su normativa interna, específicamente en temas tan importantes como el acceso a la justicia ambiental, ¿no? Que lamentablemente en todos los casos que menos hemos podido ver en Perú se caracteriza por su impunidad, ¿no? Y una afectación constante de los derechos de los pueblos indígenas. Gracias, Carlos. Y ahí preguntarte directamente de cuáles son estos puntos que son los más importantes para la defensa de los defensores indígenas, defensores y defensoras. ¿Cuál es de este marco o los elementos más importantes desde tu punto de vista que este acuerdo permitiría o establece una base en la cual se puede sostener esta justicia ambiental que mencionas? Sí, yo considero que los tres enfoques a priorizar bajo el marco de Escazú serían tres dentro de lo de defensores, ¿no? La prevención, la mitigación y el acceso a la justicia ambiental. La prevención entendida como básicamente evitar no solamente las amenazas y los ataques, sino las fuentes mismas que causan estos, ¿no? Es decir, el avance de actividades extractivas, tanto legales como ilícitas, o proyectos de infraestructura también que puedan impactar derechos. Algo que suele pasar y que es ciertamente muy contradictorio es de que existe información, por ejemplo, hablando del Perú, sobre, por ejemplo, ¿no? En qué departamentos, provincias o distritos tenemos cultivos ilícitos de hoja de coca, ¿no? O tenemos problemas con la minería ilegal o la tala ilegal. Esta información que maneja una institución que es de vida no logra cruzarse con información que tiene otro portal, que es Geobosques, sobre las cifras de deforestación, ¿no? Y esta, al mismo tiempo, no logra articularse con bases de datos sobre dónde están ubicadas las comunidades nativas o comunidades campesinas
que dicho sea de paso es discordante, ¿no? De la que tiene el Ministerio de Desarrollo Agrario, la que tiene Cultura, la que tienen los gobiernos regionales. Entonces tenemos una diversidad de información que no ha sido puesta en interoperabilidad. ¿Qué significaría esto? Simplemente en un mapa, en una interfaz, colocar una encima de otra y ver, por ejemplo, cómo es que las amenazas o ataques podrían prevenirse si es que somos conscientes de cuáles son los puntos álgidos en los que se encuentran este tipo de problemas. Y en lugar de seguir echándole más gasolina al fuego, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando desde el Estado en estas mismas zonas se impulsan proyectos de infraestructura como carreteras, terminan pues empeorando todo, ¿no? Entonces, la prevención aunada con la transparencia, pues permitiría eso, ¿no? Permitiría de que tengamos una estrategia clara para enfrentar este tipo de amenazas. La mitigación es propiamente ya cuando tienes una amenaza concreta. Y la mitigación no solamente es, por ejemplo, aprobar una garantía personal para el líder o la lideresa indígena que está siendo amenazada, porque esto no va a solucionar el problema. La amenaza, no ser, o sea, si bien es cierto, se personifica en una persona, el líder o la jefa que está siendo amenazada, la solución no va por simplemente trasladarla de su comunidad a un lugar fuera de esta, ¿no? No sé, a la ciudad, sino que implica tener en cuenta la dimensión colectiva que pueden tener los derechos indígenas y la necesidad de incluso articular estas labores de mitigación que implican a la policía con las propias iniciativas indígenas que puedan existir, ¿no? Por ejemplo, actualmente desde DAR trabajamos con una organización que es la Central Asháninka del Río N, CARE, que es una organización indígena de Junín, que está implementando sistemas de alerta temprana sobre la base de sus comités de autodefensa para la protección territorial, ¿no? Cuán importante sería, por ejemplo, una articulación entre la policía y estos comités para la mitigación de las amenazas, ¿no? Y tercero, en cuanto al acceso a la justicia ambiental, pues mencionaba que un sello característico de estos temas es la impunidad, ¿no? Tenemos más de 15 asesinatos de defensores ambientales en el Perú y en ningún caso se ha sancionado a sus responsables, ¿no? Si ampliamos esto a las actividades ilícitas que están relacionadas, por lo general hay varios problemas, ¿no? Desde el simple hecho de que un comunero, líder, lideresa de algún pueblo indígena no denuncia no porque no le dé la gana, sino porque tiene miedo a las represalias, porque desconfía de la efectividad de las medidas que se puedan aprobar. Y al final lo que pasa es que esta impunidad se traduce pues en que las actividades ilícitas van tomando fuerza e incluso en algunos lamentables casos reemplazan el propio Estado, ¿no? Lo que deviene en el involucramiento de comunidades con actividades ilícitas, ¿no? Y eso es algo muy lamentable que está pasando, por ejemplo, en Loreto, en la frontera entre Perú y Colombia, en la zona del Putumayo, ¿no? Donde ya varias comunidades nativas lamentablemente terminan involucradas con el cultivo ilícito de hoja de coca, entre otras cosas. Entonces, una mirada estratégica de este tema del acceso a la justicia ambiental debería permitir también una respuesta concreta por parte del Estado. Y Estado entendido en su conjunto, ¿no? Porque algo que pasa en el Perú es que la respuesta ha sido centrada desde el Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Que ha aprobado en abril del año pasado, de hecho, dentro de un par de semanas cumple un año de aplicación, el denominado Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, ¿no? Una herramienta innovadora que articula a 8 sectores del Ejecutivo, que a la fecha pues, no ha tenido la efectividad esperada, pero que incluso nos compele a pensar y por qué no articulamos con quien administra justicia, ¿no? Que es propiamente el Ministerio Público con la Fiscalía que investiga y el Poder Judicial, que es el que propiamente va a terminar una sanción. Entonces, hay esos vacíos, si me dejo entender, ¿no? Esos vacíos, esa falta de mirada estratégica de los problemas, hay una mirada muy individual del asunto cuando debería ser colectiva, cuando debería, por ejemplo, ¿no? Quien investiga, empezar a ver este problema como un asunto de criminalidad organizada, porque es eso lo que tenemos, ¿no? Si han aumentado tanto los cultivos ilícitos en el país, hablo de Perú, es porque también existen autoridades nacionales y subnacionales de gobiernos regionales o locales que están involucradas en esto, ¿no? Entonces, Escazú lo que permitiría es que este tipo de herramientas pues tengan una mayor fuerza, ¿no? Hay una mayor obligatoriedad para el propio Estado y al mismo tiempo tenga estos espacios como la COP que va a ser dentro de poco para poder responder a sus pares, ¿no? Sobre qué cosas está haciendo
ante este problema tan común como es la deforestación y sus impactos sobre el ambiente y los derechos colectivos. Eso, estimado Joaquín. Gracias, Carlos, de nuevo y muy interesante. Mencionas varios puntos que quisiera tocar, pero me quedo quizás con dos. El uno es este tema de la interoperabilidad, sobre todo porque, claro, si bien el Estado tiene esa visión de no, o más que visión, esa imposibilidad de poder conectar sus servicios, creo que ese es un problema que ha sido identificado por el movimiento indígena peruano con este sistema de alertas tempranas de AIDESEP, que creo que busca justamente no solo georreferenciar las locaciones y instalar estos puntos de control ya en el territorio, pero quizás resolver esos problemas que tú dices, de tener en un solo lugar y cruzar esta información que permita tener una base para que ellos tener ya un protocolo para actuar en el caso de la vulneración de sus derechos y de su territorio. Eso por un lado, y me interesó mucho también con el tema creo que todo este tema de la mitigación, la prevención y la justicia ambiental está muy enmarcada también en resolver unos problemas críticos que están ocurriendo ahorita en el territorio. Y quería preguntarte ahí de cuáles son esos puntos críticos actualmente en el Perú que demostrarían la necesidad y la urgencia de firmar este acuerdo de Escazú. Sé que ya mencionaste la matanza de estos líderes y lideresas en el territorio, pero tú, según tú, ¿cuáles son los lugares que habría que prestarles mayor atención en este momento eh, en el territorio nacional? Sí, de acuerdo. Con relación a lo primero, en efecto, ¿no? Tenemos el CIPTO de AIDESEP, el CIPTA, perdón, que involucra unos sistemas de alerta temprana que recogen información en tiempo real y que deberían ser utilizados, por ejemplo, por las fiscalías especializadas en materia ambiental o las fiscalías en prevención del delito para el inicio de acciones correspondientes. Esto, sin embargo, tiene dos problemas, ¿no? Uno, que no siempre la información recogida es utilizada como una fuente veraz por parte de las fiscalías, y esto debería cambiar, ¿no? Porque si es información de campo en tiempo real, pues permitiría una respuesta inmediata, que es lo que se necesita, ¿no? Y de otro lado, está también lo relacionado con la propia información que utiliza la fiscalía. O sea, muchas veces un fiscal que va a hacer su investigación en campo necesita de un policía que lo pueda acompañar, ¿no? Porque también pone en riesgo su propia integridad personal. Sin embargo, muchas veces la policía alega pues falta de dinero para gasolina, distancia enorme con relación a la ubicación de la comunidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas pues necesitan ser aterrizadas en una alianza concreta con el Estado, y esto es voluntad política netamente, ¿no? Porque si hay un asunto de falta de presupuesto es porque pues, no hay voluntad política de querer ver este problema como un asunto que nos está soplando en la nuca y que, como mencionaba al inicio, no va a tener una marcha atrás. Y con relación a lo segundo, sobre la situación concreta que ocurre en el Perú, pues bien, lamentablemente la situación es caótica en todo el país, y si hablamos de pueblos indígenas amazónicos, en todas las regiones amazónicas, ¿no? Desde Dar, por ejemplo, tenemos trabajo con la coordinadora de los pueblos indígenas de San Lorenzo Corpi, en el Bajo Amazonas, en Loreto, con Orpio, en la zona también de Loreto, el Napo, y el río Nanay. Y los temas de actividades ilícitas pues van en aumento, principalmente la minería ilegal en zona de ríos, es catastrófico, ¿no? Pero tal vez la que más visibilidad ha tenido a nivel internacional y a nivel nacional es el caso de Ucayali, ¿no? Con quien ahí trabajamos con la organización regional AIDESEP Ucayali Oraú, y ahí el problema es crítico por donde se quiera mirarlo, ¿no? Por ejemplo, incluso yo diría que hay un subregistro en cuanto al número de casos. Por ejemplo, la fuente del Ministerio de Justicia, un registro de amenazas hacia defensores de derechos humanos, da cuenta de 21 casos hasta abril del 2021 en Ucayali. El estudio que se hizo con Goraú, con el apoyo técnico de DAR y Propurus, se ha publicado a inicios de este año, se da cuenta de que existen al menos 113 comunidades en toda la región cuyas tierras o bosques están siendo amenazadas por actividades ilícitas o extractivas, ¿no? O agrícolas incluso también. De estas 113, pues podríamos asumir que al menos en cada una de estas existe una persona que se está oponiendo, que está haciendo acciones de defensa para reducir o eliminar las amenazas.
Si hablamos de 113 comunidades y solamente se han registrado 21 casos, hay un desfase de 92 casos, asumiendo que solamente hay una persona por comunidad, que por lo general hay más. Entonces, si se dan cuenta, hay una carencia en el dimensionamiento real de las amenazas que tenemos. Y no solamente eso, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, los desfases que hay entre las fuentes estatales. Por ejemplo, el Geobosques, que da cuenta de las cifras de deforestación, indica que solo en el 2020 se perdieron 47.267 hectáreas en todo Ucayali. El informe que menciono, ¿no? de Oraúdar y Propurus, da cuenta de que de esa cifra total, al menos 7.000, perdón, 432 hectáreas se perdieron como consecuencia del narcotráfico, ¿no? Y esto contrasta con la cifra que tiene el CISCOT, que es una herramienta de debida, que solamente indica que son 3.822 hectáreas. Son aproximadamente 4.000 hectáreas perdidas a consecuencia del narcotráfico que no se han visibilizado. Y la pregunta es por qué se da esa diferencia, ¿no? ¿A qué se debe? Y de hecho, no es que sea un dato menor porque justamente en función al dimensionamiento es que las acciones estatales también se implementan. Entonces, si tenemos que hay un desfase o un subregistro, pues la respuesta estatal también va a ser menor. Entonces, esa es una de las cosas alarmantes que pasan en esta región. La otra es que el narcotráfico está avanzando a tal manera de que ya llega incluso a zonas de reservas indígenas de pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. De hecho, esto hace como 2 meses, la FENACOCA, que es una federación afiliada a ORAU, indicaba que habían pistas de aterrizaje dentro de la reserva indígena Cacataibo. Lo mismo, similar información hemos escuchado de la reserva indígena Murunagua. Entonces, es esa la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Y a eso le sumamos de que hay una creciente voluntad por aprovechar vías privadas que se han abierto, no sé, trochas, por ejemplo, que se abren por gente que se dedica a la extracción maderera, que luego, pues, son pavimentadas y presentadas como iniciativas tanto regionales como nacionales para la construcción de carreteras, ¿no? Y hay dos casos muy emblemáticos como son los de Nueva Italia y Puerto Breu, y la carretera Pucallpa-Cruzeiro do Sul, que vincula a Ucayali, Perú, Ucayali, con el Brasil, pero en una zona claramente afectada por los cultivos ilícitos de hoja de coca y la tala ilegal de la madera. Entonces, una carretera en medio de esa zona, pues lo único que va a hacer es devastar completamente todo, e incluso pues he sabido también que una carretera tiene un impacto de hasta 10 kilómetros hacia ambos lados de su eje carretero. Esto significa pues propiamente condenar a diversos pueblos indígenas a la extinción, ¿no? Porque una carretera implica migraciones, implica, si incluso hay actividades ilícitas, distintos vicios, problemas, ¿no? Como ya lo vemos en Madre de Dios, como por ejemplo la trata de personas, la pelea constante entre bandas criminales que se disputan el territorio, y en medio de toda esta, pues, caótica situación, los pueblos indígenas quedan, ¿no? Esa es la lamentable realidad en la que nos encontramos, estimado Joaquín. Carlos, de ahí, de nuevo, tengo que hacer hincapié en una cosa que mencionas en todo, en lo que cuentas, que es, identifico que no es solo un problema de interoperabilidad de la información, pero también de la recolección de la misma. Y yendo por este último punto que mencionabas del efecto y el impacto también de estos proyectos de infraestructura, no dejo de pensar en que, claro, si hay un problema de recolección de información y de la interoperabilidad de la misma, es también porque se está dejando de lado la mirada y conocimiento de los pueblos indígenas que podría ayudar mucho. O sea, ellos son los que están en el territorio, al fin y al cabo, ellos son los que saben lo que ocurre en su territorio mejor que nadie. Y creo que ahí hay un punto, no sé, regresando al acuerdo de Escazú, y es algo que nos interesa mucho desde el CEFO indígena, que es la consulta previa. Es decir, cómo involucramos o de qué manera se está no solo consultando
participando, pero involucrando a los pueblos indígenas en estas decisiones que al fin y al cabo les afectan directamente a ellas y a estos pueblos y nacionalidades. Y preguntarte ahí un poco de cuál es la importancia para ti, y corrígeme si me equivoco, pero de la consulta previa dentro, en el contexto o en el marco del acuerdo de Escazú para justamente proteger y lograr la mitigación, la prevención y la justicia ambiental. Sí, bueno, la consulta previa como tal, pues definitivamente se vería fortalecida con los estándares que recoge Escazú, ¿no? De participación, transparencia, que, bueno, la participación que es un derecho o algo distinto de la consulta previa, que es exclusiva de los pueblos indígenas, pero que sin duda permitiría darle mayor relevancia a la necesidad de tener información clara y también ver cuáles son las implicancias que ésta puede tener sobre derechos colectivos, ¿no? Entonces, por ese lado, pues este tipo de herramienta contribuiría en gran medida en cuanto a la garantía o protección de estos derechos. Y propiamente con relación a la consulta previa, pues el asunto es claro, ¿no? Todas estas iniciativas extractivas formales, ¿no? De hidrocarburos, mineras, son impulsadas sin el consentimiento de los pueblos indígenas y peor aún las ilícitas, ¿no? Que involucran problemas muy claros con redes de corrupción que mencionaba, ¿no? Una demanda muy fuerte que se ha formulado desde el movimiento indígena nacional, liderado por el ESEP, integrado por sus regionales, ¿no? Como Oraú, Orpio, Corpi, va por el tema de inseguridad jurídica territorial. Hay un asunto muy claro ahí de que muchas de estas comunidades nativas afectadas por actividades ilícitas o extractivas ven negados sus derechos porque o bien no han sido reconocidas, o estando reconocidas no están tituladas, o estando tituladas, los títulos con los que cuentan, tienen una tecnología muy antigua, de la década de los 70s, 80s, que es cuando se tituló la gran parte de comunidades aquí en el Perú, y que el 2000 cambió, ¿no? Por un tema de georreferenciación, que ya utiliza imágenes satelitales, entre otras. Entonces, esto a la larga, pues que es un asunto burocrático, ha devenido en que para el Estado muchas comunidades no existan, pese a que territorialmente se ubican en determinado espacio, y que por tanto, al no estar tituladas o no estar georreferenciadas, con un lideramiento claro de cuáles son los hitos, hasta dónde llega, pues se otorgan títulos individuales que benefician a terceros, claramente relacionados con actividades ilícitas en zonas de influencia de carreteras y en medio de comunidades. Entonces, de fondo, me parece que el asunto es el territorio, ¿no? La disputa por el territorio y la concepción misma que el Estado pueda tener sobre este derecho, ¿no? Muchas veces desde una mirada individual del derecho civil, ajena a la dimensión real que pueda tener el territorio para un pueblo indígena, ¿no? Que va más allá del espacio que posee, que implica los espacios que usa estacionalmente para su propia alimentación, subsistencia, los espacios que tienen una importancia religiosa, cultural, etcétera, ¿no? Y que pues justamente son los que están siendo afectados por carreteras que se superponen o por pues, gente que simplemente obtiene títulos individuales superpuestos. Entonces, mayor transparencia, participación es algo que definitivamente pues, se potenciaría con el acuerdo de Escazú, ¿no? Para estos temas tan concretos que tenemos. Claro, y es eso que mencionas, podríamos hablar horas sobre eso, pero es claro, cómo logramos incorporar esa visión más completa y compleja del territorio de los pueblos indígenas a nuestro marco jurídico, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, sé que el Perú no todavía, pero hay países que tienen experiencia de ese tipo. No me aventuro a llegar a conclusiones, pero ya Bolivia reconociendo como un país plurinacional, por ejemplo, ¿cómo logramos incorporar ese conocimiento, ese entendimiento en realidad del territorio para precisamente defenderlo de una manera más holística? Pero bueno, yendo a lo que nos ocupa hoy con el tema de Escazú y para ir cerrando, Carlos, me imagino ya un poco hacia dónde va la respuesta a esta pregunta, pero ¿cuáles han sido las principales oposiciones a la firma de este acuerdo, sobre todo en el Perú? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Bueno, lamentablemente en octubre del 2020 la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República mandó al archivo de Escazú. Esta comisión liderada por un integrante de Fuerza Popular, el Partido Fujimorista, ¿no? Tan nefasto Partido Fujimorista, bajo argumentos ciertamente lamentables, ¿no? Por ejemplo, se señalaba que Escazú era un tratado internacional entregacionista porque implicaría la cesión de parte de la Amazonía peruana en beneficio de terceros. Se señalaba también que hablar de derechos de defensores era hablar de supraderechos, beneficio de gente que se opone al desarrollo, de gente que protesta pues porque, en fin, no tiene algo mejor que hacer. Eh, y el debate fue muy bajo, ciertamente, ¿no? Los argumentos para rechazarlo fueron de igual medida y claramente reflejan, yo no diría que voluntades individuales, me parece que es algo que involucra estas propias redes de corrupción que he mencionado al inicio, ¿no? Porque si hurgamos un poco más detrás de los congresistas que firmaron, que desaprobaron esta ratificación, nos daremos con sorpresas, ¿no? De que muchos de estos vienen de regiones donde se sospecha, digo sospecha entre comillas, pero hay investigaciones periodísticas muy claras que indican redes de gente que beneficiada por actividades ilícitas, que pues recibe financiamiento de sus campañas y luego responde con estos impulsos de carreteras que benefician nuevamente las actividades ilícitas, ¿no? Entonces todo es cíclico, no nada es casual en este tipo de espacios y bueno, la voluntad de ese momento fue esa, rechazar Escazú y desde ahí hemos seguido dando vueltas, porque lamentablemente las autoridades estatales que se han escogido, porque ahora estamos en un nuevo periodo, también tienen esa misma tendencia, ¿no? La de ver a Escazú como un asunto que puede esperar, eh, y, y eso, ¿no? Eso es algo lamentable. Y tampoco dimensionar estos problemas que están afectando a los pueblos indígenas, ¿no? Una que otra iniciativa, pero terminan siendo aisladas ante una mayoría abrumadora en el Congreso que es ajena, lamentablemente, a estos temas, ¿no? Claro, Carlos, yo veo que ahí también hay un grave tema de desinformación, no en el sentido de que no existe esa información, pero quizás todas estas investigaciones, eh, para darles al menos el beneficio de la duda, no está llegando a la gente que toma decisiones o que podría tener la voluntad política para apoyar y promover la adopción del acuerdo de Escazú acá en el Perú. Y con eso, para ya ir cerrando y de nuevo agradecerte muchísimo por tu tiempo, Carlos. Pero, ¿dónde tú recomendarías buscar información? ¿Cuáles serían fuentes apropiadas de información para conocer más, no solo sobre Escazú, pero sobre todas estas problemáticas que mencionas en el territorio y así poder tener una mirada más completa de cuál es la importancia de este acuerdo y además, no solo este acuerdo, pero de la conferencia de la primera COP que se va a llevar a cabo en Chile en las próximas semanas? Sí, bueno, la fuente inmediata que se me viene a la mente es la de la propia CEPAL, ¿no? Que tiene constantemente reportes diarios sobre el estado de ratificación e implementación propiamente por los países que lo han hecho, y que es la web de la CEPAL. Y de otro lado, en el Perú, pues tenemos espacios virtuales como el de Escazú ahora, que es un espacio principalmente dirigido a jóvenes que pues tienen información accesible, amigable, interactiva respecto a los contenidos de este acuerdo. Y propiamente, pues estos problemas que he mencionado, que están más enfocados en el campo y lo que ocurre con distintas comunidades nativas, pues allí yo recomiendo mucho la propia web que tiene IDECEP, ¿no? Sus bases regionales constantemente son muy activas en redes sociales, ¿no? En Facebook, principalmente en Facebook las regionales y IDECEP en su página web. Hay fuente inmediata, ¿no? De tiempo real, cuando hay una alarma, un ataque, suelen sacarse pronunciamientos o anuncios, alertas, que ayudan a que uno pues, pueda estar al tanto de todo esto que pasa, ¿no? Y por supuesto, desde DAR también constantemente en nuestras redes sociales estamos compartiendo esta información para visibilizar, ¿no? Que estamos entre algo claramente urgente, ¿no? Y que requiere una respuesta inmediata sin marcha atrás, ¿no?
Muchísimas gracias, Carlos. Y antes de cerrar, de nuevo, agradecer, ser redundante en el agradecimiento por darte este tiempo de comentarnos más sobre el acuerdo de Escazú para el CEFO indígena. Este es un tema sumamente urgente, como mencionas, y para ya cerrar, no sé si quisieras agregar algo, dar algún mensaje final antes de despedirnos. No, gracias nuevamente a todos ustedes por esta invitación. Espero haber sido claro en las ideas que he querido plantear y espero que también sirva, ¿no? Para poder visibilizar que esto es algo crítico, ¿no? Y lamentablemente, pues, es algo de toda la región, ¿no? Seguramente si estuviera alguien de Colombia aquí, o de Brasil hablando, encontraríamos que hay muchos puntos comunes y que claramente nos compelen a que podamos ver esto como un problema ya de una casa común, ¿no? En la que necesitamos articularnos y responder de una manera efectiva, porque y yo también, perdón por insistir mucho en esto, pero es que parece no haber marcha atrás, ¿no? Y no somos conscientes de eso. Creo que deberíamos serlo porque solamente viendo los cambios climáticos que estamos teniendo hoy en día, con cosas tan sencillas, ¿no? Como el hecho de que, por ejemplo, aquí en Perú el verano haya durado tan poco y que el invierno se haya extendido como 2 meses más del usual, ya debería hacernos pensar en algo anda mal, ¿no? Y ese tipo de cosas tan comunes, tan del día a día, creo que deberían ser engarzadas con, bueno, hay una razón de fondo, ¿no? Que la deforestación, que el avance de la actividad ilícita, que las extractivas sin consulta, sin estándares ambientales, y al mismo tiempo mostrar a la gente de que hay herramientas que podrían servir para evitar que esto siga empeorando, ¿no? Entonces, eso, y bueno, muchas gracias. No, gracias, Carlos, a ti. Claro, ahí recalcar que hay evidencia, ¿no? De que si nosotros te apoyamos y defendemos de nuevo a los pueblos indígenas que conocen mejor que nadie su territorio, eso se va a traducir inmediatamente en resultados concretos con la conservación y la mitigación de estos efectos del cambio climático que, como mencionas, cada vez son más palpables en nuestro día a día. Entonces, de nuevo, Carlos, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y visiten el CEFO indígena donde podrán encontrar esta entrevista y más contenido sobre el acuerdo de Escazú y su importancia para los territorios amazónicos. Cuídate mucho, Carlos, y que estés bien. Gracias.